toda la vida, que hoy día es su inversión y que viven de aquello, terminan, ¿no es cierto?, a veces incluso perdiéndolo, quedándose por años sin ingreso, cuando hay en definitiva un arrendatario que simplemente no paga la renta, no es capaz de devolver el inmueble, y nosotros creemos que hay que darle una protección a lo que es muchas veces el único patrimonio y fuente de ingreso de nuestra clase media. Hay muchas personas que hoy día con las bajas jubilaciones viven de eso. Pero la dura y cruda, Gael, ¿está esto dentro de las prioridades en este minuto del Congreso o está ahí en el cajón dentro de las prioridades legislativas? A mí me parece que hay una deuda evidente y lamentablemente los trámites legislativos no ayudan mucho a que eso se agilice, ¿cierto? Si hay proyectos de ley, yo esperaría que esos proyectos también tomen relevancia. Ahora bien, también creo que hay un tema que viene relacionado y que tiene que ver con las repercusiones de esta crisis sanitaria. Inclusive hay gente que se me ha acercado diciendo que hoy día no tiene la certeza de que se va a extender el subsidio que se está pagando para poder también pagar los arriendos. Y eso tiene también dificultades económicas a muchas personas. Entonces hay dos caras de la moneda, personas que no tienen hoy día vivienda, si no tienen tampoco recursos económicos, quedaron sin trabajo o tienen, como cualquiera otra de las personas que están viviendo también las complejidades que tiene esta crisis, también para la familia. Entonces creo que hay que tomar medidas. Me parece que el tema del subsidio es un tema que no se ha abordado y que por lo menos eso está quejando a varias personas en la población. Gael, el problema es que esto no está ocurriendo solo en pandemia. O sea, esto es un clásico. El tío Emilio se hizo famoso sacando gente de las casas en ese otrora famoso programa que se llamaba En su propia trampa, que iban fumigadores, que le tiraban barata adentro para sacar. Estamos hablando de 6 años atrás, 7 años atrás, cuando ni siquiera pensábamos que iba a existir un coronavirus. O sea, esto lleva demasiado tiempo. Ustedes seguramente estaban en el colegio cuando ya esto estaba ocurriendo. El 19 de julio del año 2019, el diario La Tercera publicaba 7 claves para entender la ley de arriendo, el proyecto que pretende terminar con los abusos. Lo que hablaba Tomás, el presidente Piñera firmó la iniciativa el lunes recién pasado y fue enfático en señalar que el principal objetivo es poner fin a las malas prácticas, tanto del arrendatario como del arrendador. Y ahí está, este 19 de julio, un poquito más de un año, está en el Congreso, ojalá se le echara una miradita, nosotros se lo traspasamos porque esto es pan de todos los días que nos llegan denuncias. Todos los días hay gente que no puede sacar de sus casas personas que viven 1 año, 2 años, 3 años sin pagar el arriendo. A lo mejor algo se puede hacer. Ayer se aprobó el 10%, fue una... vamos a ser coloquiales, fue una paliza, ¿no? Uno por 150 y otro por 130, votos a favor 18, votos en contra y 2 abstenciones. La diputada María José Hoffman, después de terminado, ¿no es cierto?, la votación, incluso hizo estas declaraciones que vamos a ver en pantalla. Tomás, ha dicho, a partir de hoy la relación de esta bancada con el gobierno va a cambiar. No dicen que va a cambiar, pero uno entiende que es una advertencia, digamos, ¿no? Va a cambiar. ¿En qué pie queda el gobierno con todo esto? ¿En qué pie queda el gobierno con sus propios parlamentarios, Tomás Fuentes? César, mira, yo encuentro que la jefa de la bancada de la UDI tiene toda la razón. ¿Por qué tiene toda la razón? El primer retiro tuvo un 95 votos a favor. Este tuvo 130. Creo yo que si algunos creíamos, en definitiva, de que había que tratar de llegar a la última circunstancia, no puede ser que el gobierno tenga una desconexión para poder seguir en lo comunicacional y en lo argumentativo, dejar en total abandono a quienes todavía creían que se podía seguir aguantando esto. Quienes creíamos que ya no se podía seguir aguantando, y lo conversamos con muchos parlamentarios el fin de semana, dijimos ya no se puede seguir esperando, hay que votarlo entonces a favor. No es lo deseable, no es una buena política pública, pero de nada sirve tener un pan guardado para mañana si te estás muriendo de hambre hoy. Y por eso mismo también dijimos, las pymes, la panadería, la vulcanización, que no les sirven las 55 lucas, última cuota del IFE, o tampoco les sirve, por ejemplo, una ayuda que a lo mejor podría hoy día inventarse de 100 lucas, sino que les sirve 1 millón o 2 millones para poder reactivar el restaurante, la panadería, etcétera. Entonces fue que dijimos, apoyémoslo de una pura vez, cosa de poder ayudar el presente de esas personas. Entendiendo lo que dice la jefa de la bancada de la UDI hoy día, creo que el diario hoy día, el Mercurio, le da toda la razón. Miren el ejemplo.
La portada dice, el gobierno dice haber escuchado el mensaje de sus parlamentarios. Entiendo entonces que el gobierno dice que escuchó a todos los que estuvieron a favor la argumentación de que por qué hoy día dijimos que sí era estrictamente necesario. Pero Monse, ándate a la página 2. Tomás, eso quiere decir, si el gobierno escuchó a sus parlamentarios, que ustedes, porque hasta lo que se entendió de todas las intervenciones de ustedes, los oficialistas, es que el gobierno no estaba escuchando a los parlamentarios. Usted nos está dando una noticia. Hoy día el gobierno va a anunciar algo, va a hacer algo que efectivamente demuestre que escucharon a sus parlamentarios. ¿Hay algún anuncio? No. Es que en la página C2 el presidente dice que atribuye la aprobación del 10% porque viene un año electoral. Entonces no entiendo si el presidente se comunica con su ministro porque o escuchan a sus parlamentarios o hay un voto populista. Por eso digo yo, Monse, que la jefa de bancada de la UDI tiene toda la razón y la relación no puede seguir siendo tan distante y se requiere mayor coordinación. Ya, pero seamos abogados del diablo. Tiene que reconocer quizás Tomás, Camila o incluso Gael, que hoy día en el voto, especialmente del oficialismo que antes estaban en contra del retiro del 10%, hay algo de cálculo electoral. Hoy día por las encuestas se sabe que la ciudadanía apoya el retiro del 10%. Ustedes me imagino que quieren ir a la reelección. Si un diputado como Camila Flores hoy día sale en contra del retiro del 10%, ¿ve en peligro su reelección? Eso es lo que está diciendo el gobierno. ¿Algo de eso habrá, Camila? Agradezco la pregunta, Monse. Yo en lo personal he dado batallas que son súper duras y que muy pocos desde el punto de vista quizás de las encuestas defienden, o que muchas personas podrían decir que son sumamente impopulares, y yo las he dado igual, con valentía, con firmeza, porque yo mis convicciones no las cambio. Si yo cambié y tuve una postura distinta respecto al primer retiro y del segundo retiro, tiene una cuestión muy clara, Montserrat, porque a nosotros en el primer retiro se nos dijo que eso iba a ser sumamente perjudicial. Se nos dijo que iba a generar un efecto inmediato para los mercados de capitales. Eso no fue así. Nosotros rechazamos, Montserrat, los que nos mantuvimos rechazando. En los 3 trámites, el primer proyecto fuimos solo 25 personas, solo 25 diputados. Y dentro de esos pocos 25 estuve yo. Y no me arrepiento, porque yo creí en la argumentación que se me dio por parte del gobierno y de los expertos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dicho eso, a los pocos días después de que se había aprobado el proyecto, sale un propio ministro de Estado, el ministro de Economía, Lucas Palacios, diciendo que esto había sido un muy buen proyecto y que qué bueno que se había aprobado porque había ayudado a reactivar la economía. Entonces, cuando tú no tienes un discurso, cuando tú no tienes una verdadera conducción por parte del gobierno, y parece que hay algunos que les gusta subirse al carro de la victoria, de acuerdo a la circunstancia que gane o la que finalmente sea la que va punteando en las encuestas, esto no entiende nada. Es que a lo mejor los expertos no eran tan expertos, diputada. Parece que no. Entonces, parece que no. Yo estoy de acuerdo contigo, Julio César. En defender los intereses de la AFP. Ahí se produjo quizás un sistema... ¿En qué pie queda el gobierno? Hay una discusión que viene de la elite política, pero si la podemos bajar a la ciudadanía, esto del pato cojo, de cómo gobernar estos meses con los parlamentarios. Ayer aquí en este programa, parlamentarios de gobierno... hablando peste del gobierno, digamos, nos llamó la atención, incluso nosotros con la Monse nos quedamos mirando porque de pronto salían a conversar al patio del Congreso y nos decían unas cosas increíbles. Entonces, ¿en qué pie piensa usted, como presidente de la Democracia Cristiana, que está el gobierno hoy día cuando le queda más de un año de gobierno? Lo primero que yo quiero decir que estamos en una situación que es muy preocupante para el país. Tenemos un gobierno que le queda un año y medio y que está en una especie de huelga de brazos caídos, o como decimos en el campo, soltó los bueyes hace mucho rato. O sea, dejó de gobernar, dejó de pretender conducir, ni siquiera tiene el interés. O sea, ni siquiera intentó plantear una postura respecto al segundo retiro del 10%. No planteó ninguna alternativa. Y eso creo que es malo para Chile. No podemos tener hoy día un gobierno que no quiere gobernar, que no es capaz de mostrar un camino, que se dedica a criticar las iniciativas que están en el Congreso, pero jamás a mostrar una alternativa, una posibilidad. Y creo que eso es peligroso para el país. No solo está destruyendo la coalición de gobierno, mire lo que ocurre en Chile Vamos, hoy día la oposición es casi unanimidad en el Congreso, sino que efectivamente empieza a dar manotazos de ahogado y que no es capaz de poder tener consistencia, no es capaz de tener un planteamiento claro. Yo espero que
el nuevo ministro del Interior pueda tomar las riendas del gobierno, porque estamos todavía en medio de una pandemia, estamos en una crisis económica brutal. Sabemos que este segundo retiro del 10% va a tener un efecto, ¿no es cierto?, pero nuevamente de alivio a un sector importante. Pero no es la solución definitiva para los problemas. ¿Tiene el gobierno posibilidades reales? ¿La oposición le abriría la puerta para algún tipo de negociaciones? El otro día el senador Chaguán decía aquí, y le pedí aquí, que le hicimos una broma, yo le dije, ¿por qué le está pidiendo aquí contigo en la mañana al gobierno? No llama por teléfono usted al gobierno, si es de la coalición, ¿no es cierto? Él le pidió por televisión al gobierno que se metiera en la conversación y en la discusión del segundo 10%, que fuera protagonista, que negociara, que dijera, bueno, hagamos el retiro, pero con estas indicaciones, tratemos de que paguen impuestos los que van a poner APB, tratemos de recaudar por acá, pongamos límite aquí, démosle a los que no tienen y bajémosle un poco. O sea, pidió aquí el senador Chaguán, por lo que entendimos, que fuera proactivo, que se metiera, que fuera protagonista de la conversación. Pero uno ve que van los ministros con el mismo papel del primer retiro, dicen lo mismo, digamos, el primer retiro, ¿no es cierto? Y vuelven a contraatacar con esos argumentos, entonces pasa lo que pasó. La pregunta es, ¿la oposición le abriría las puertas al gobierno para conversar? ¿Tendría la gentileza? Pero de todas maneras, porque aquí está Chile en juego. Mire, ¿qué es lo que hay que poner en este paquete? Primero, ¿no es cierto?, retiro del 10%. Segundo, hay que colocar reforma previsional. Tercero, ¿no es cierto?, ampliación de los FOGAPE y postergación de las cuotas. Se empiezan a vencer las cuotas COVID y hay muchos sectores que todavía no pueden ni siquiera empezar a reabrir, como el sector gastronómico, muchas comunas que han estado en cuarentena, entretención, ¿no es cierto?, sectores nocturnos. Me reuní con la gente de Valparaíso, Viña del Mar hace un tiempo. Luego, porque uno de repente ve la realidad de Santiago, pero hay muchas regiones donde todavía están en cuarentena. Hay el subsidio al empleo, ¿no es cierto?, poder fortalecerlo. Una renta básica de emergencia, el IFE se está agotando, ya los ingresos son muy pocos. Bueno, pongamos todo esto en un gran subsidio también a las empresas. Hay 375.000 empresas que hace un año que no facturan y por lo tanto estamos en una situación dramática desde el punto de vista del empleo. 800.000 trabajadores con sus contratos suspendidos, 2 millones de desempleados. Bueno, hagamos un paquete contundente que aborde todo esto, que incluya, ¿no es cierto?, retiro también de este segundo 10% y que nos permita avanzar en la reforma previsional. Hagamos un pacto gobierno-oposición de respuesta, de alivio a nuestro país integral. ¿Para qué? Para aliviar las consecuencias de la pandemia, pero también, ¿no es cierto?, para poder reactivar nuestra actividad económica, recuperar el empleo y poder de alguna manera darle una señal al país de que estamos preocupados no solo de la nueva constitución, sino del aquí y el ahora. Del aquí y el ahora. A ver, Gael, acá hay un tema así que dice Fuachain que el gobierno está de brazos caídos, de alguna manera que dejó de gobernar. ¿Quién podría ser la persona que tomara el timón justamente para gobernar, ya que hay un diagnóstico quizás de Fuachain, pero que lo comparte otras personas, de que hay una falta de liderazgo? ¿Es el ministro del Interior, en tu opinión, el que podría ser el hombre indicado para tomar el timón del gobierno? O sea, es que yo esperaría que en esta materia sea el ministro de Hacienda el que tomara la batuta de esto, pero lamentablemente el ministro de Hacienda ha sido el que más se ha opuesto a todas las iniciativas que han salido, por lo menos desde la oposición, y también a las iniciativas que se han puesto sobre la mesa para poder llevar a cabo medidas económicas que realmente ayuden a las familias. Se opuso a la extensión del IFE, se opuso al postnatal de emergencia, a la renta básica de emergencia, y así podría seguir con el retiro, lo mismo. Entonces, lo digo porque el ministro del Interior también tiene áreas, ¿cierto?, de la cual se tiene que dedicar y tiene hartas funciones y desafíos en esa materia. Y además porque a mí me da la impresión que no solamente el ministro de Hacienda el que tiene esta visión, sino que esa visión ha permeado en el gobierno. Y finalmente, ¿cuál es el problema? El problema es que el presidente no está tomando tampoco el liderazgo para poder realmente entregar medidas económicas que den una solución a la gente. O sea, el tener que recurrir nuevamente a los fondos previsionales no es el ideal, porque estamos hablando de que los 20.000 millones de dólares que se han entregado durante esta pandemia para poder resolver problemas, 16.000 han venido de los ahorros previsionales de la gente. Entonces, acá lo que ha sucedido es que el pueblo ayuda al pueblo, ha sido una consigna que se ha llevado en la carne de los mismos ciudadanos, y eso a mí me parece que es inaceptable. O sea, acá no se toman medidas del corto plazo, que yo esperaría que sea el ministro de Hacienda, pero
Pero la verdad, si no cambia de actitud, si no sigue siendo el fiel defensor, el fiel opositor a todas las propuestas, no vamos a tener un mecanismo distinto y eso lamentablemente va a sufrir las principales consecuencias la misma gente. Tomás, ¿comparte la visión de Gael respecto al ministro de Hacienda o no? Yo creo, Monse, respondo primero esto y después quiero comentar una cosa. Yo creo que el ministro de Hacienda, en definitiva, sí está ausente. Ayer estuvo todo el día en el Congreso, pero no estuvo al momento de la votación. Yo creo que al momento de la votación, quienes tienen que dar la respuesta a los medios de comunicación no son los parlamentarios del oficialismo, sino que son quienes promovían ciertas indicaciones a ciertos proyectos de ley. Entonces, dicho sea de paso, es el ministro de Hacienda. De nada sirve estar toda la carrera y renunciar a medio camino o renunciar pronto y llegar a la final. Dicho eso, Monse, yo creo que lo que dice Fuad, yo no lo comparto. Yo no creo que aquí no haya conducción y haya un gobierno que se olvidó de todo. No, yo sí soy objetivo en decir, con Camila que le hemos conversado mucho y gran parte de los parlamentarios del oficialismo, que en este tiempo hemos perdido un programa y no, por ejemplo, hemos puesto los puntos sobre la I en prontamente solucionar el proyecto de reforma de pensiones. Como dice Gael, en definitiva, este año el Estado se ha gastado 30.000 millones. 12.000 se lo pidió, 9.000 al Congreso, nuevamente 4.000 al Congreso, son 13.000. Y para el próximo año vamos a tener 13.000 millones más que le vamos a pedir por ley de presupuesto al Congreso Nacional. Pero Monse tiene razón, Gael, el retiro del 10% fueron 20.000 millones. Si esos 20.000 millones sirvió para un porcentaje importante de la población que no había sido beneficiada, nosotros entendemos ahora que este segundo retiro puede activar la economía, el emprendimiento, la panadería, la vulcanización, pero efectivamente el COVID todavía queda para rato para poder seguir ayudando. Sí, pero Tomás, es loco hablar de un pacto hoy día de la oposición, del gobierno, porque a veces uno los ve tan polarizados y hoy día se necesita quizás una mesa de conversación para poder sacar adelante proyectos que le alivianen la vida a la gente en estos 15 meses al menos que quedan de este gobierno o de este poco de año y el otro año, digamos. Cuesta creer que se van a recuperar 2 millones de empleos. Cuesta creer que la economía va a subir como una espuma.